Bienvenidos a la primera de tu lista. Arrancamos desde CaixaBank Store, Ponferrada, y os presento Vanessa González Gabela, neuropsicóloga, y Cristina Cascallana, creadora de contenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nerviosita, pero saliendo con ganas, ya, porque siempre decimos que cuando vamos a afrontar un proyecto con ilusión y con todo lo que conlleva hablar de salud mental, creo que es la oportunidad perfecta y precisamente hoy vamos a incidir en este tema. Vamos a hablar de por qué es necesario apostar por la salud mental, por qué es necesario cuidar de nuestra salud, y tenemos unas cuantas preguntas preparadas para el final, pero vamos a arrancar. Vanessa. Siempre que hablamos de salud mental a lo largo de los años, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado que las personas se lo dejaban como en silencio para ellos mismos si acudían al psicólogo, si acudían al psiquiatra, porque supuestamente solo acudían las personas que estaban locas. Tenías que estar muy mal para ir a acudir a un profesional de la salud mental, y no solo eso, sino que lo guardabas en silencio. Sino que, como hemos hablado en muchas ocasiones, entre nosotros y la gente que conocemos, hay algunos países, si lo comentamos al principio, te da como caché reconocer que estás yendo a tu psicólogo y a tu psiquiatra. Y es verdad que a raíz de la pandemia, con todo lo que ocurrió, que de repente cambió nuestro estilo de vida, cambiaron todas las cosas, nos tuvimos que quedar encerrados en casa, se empezó a dar como más visibilidad a una problemática que está ahí. De hecho, en el 2030 se prevé que la primera causa de baja de discapacidad sea los problemas de salud mental. Entonces, muy bien que hablemos de ellos, que los demos a conocer, pero aparte tenemos que llegar mucho más a la gente. De las personas que estamos aquí, yo lo veo en consulta, vosotras en vuestros trabajos, supongo que conoceréis a alguien que os ha dicho en algún momento que emocionalmente está mal, que no se encuentra bien, y es verdad que afecta la forma en que pensamos, la forma en que actuamos, la forma en la que nos relacionamos, la forma en que vivimos, la forma en la que nos imaginamos nuestra vida. Y sí que llega un punto en el que cuando emocionalmente estamos mal, ¿cómo nos sentimos todos realmente? Nos sentimos apagados, nos sentimos apáticos. Es verdad que hay distintas señales en las que nos hacen que de repente la vida para nosotros no adquiera sentido, que nos encontremos muy mal emocionalmente, empezamos a pensar cosas que antes se nos pasaba por la cabeza. Y que igual desarrollamos nuestras propias enfermedades a nivel físico, ¿no? O sea, que somatizamos todos esos malos pensamientos a nivel físico. Es un dolor de barriga que igual no le hubiéramos prestado atención, viene igual de un mal pensamiento, o no está tan conectado a nuestro cuerpo. Somatizamos. El cuerpo habla. Sí, nosotros hemos mucho de somatizar. Es verdad que el cuerpo habla. Habla porque tienes mucha tensión muscular, habla porque a nivel estomacal tienes problemas, habla porque hay migrañas tensionales por ese tema, habla porque tenemos visión borrosa. El descanso. Efectivamente, descanso. La gente que vive muchísimo estrés, al final la salud mental la afecta muchísimo, y son personas que no se van sintiendo bien. Y no solo eso, sino que nuestro sistema inmunológico se ve deteriorado. ¿Y qué pasa? Que ahí empezamos a tener todo tipo de problemas a nivel físico. Lo que nos pasa a las personas, por norma general, es que solo le damos importancia cuando nos sentimos mal físicamente. Si me duele mucho la cabeza, voy al médico; si me tuerce un pie, si me empieza a inflamar, voy al médico; pero cuando emocionalmente no estoy bien, no le hago ni caso. Ya se pasará, ¿no? Es como me echo una siesta y me voy a levantar mejor. O por parte también de los otros, ¿no? Bueno, esta persona no se encuentra en un buen momento, pero no le da la misma importancia que a lo mejor se ha tenido una lesión o está pasando incluso un proceso catarral, ¿no? Que parece que ahí ya sí que se le da esa importancia, y cuando estamos hablando con alguien que a lo mejor padece una depresión o ansiedad, es como que está un poco generalizado y lo ven como, bueno, pues algo de... No se puede poner problema, a ¿no? un tercer plano, exactamente. Sí, es así. De hecho, cuando es algo a nivel físico, todo el mundo lo justificamos. Vemos normal que una persona igual esté de baja porque, hombre, se ha roto una pierna y no puede venir a trabajar, o ha pasado por una operación y no puede venir a trabajar. Pero cuando una persona está de baja y coge su baja por estrés, o coge su baja por un problema emocional, depresión, ansiedad, ahí no, está fingiendo, es una tontería y no se le da la importancia que realmente tiene. Y te va a preguntar, ¿sabemos detectar esas emociones? ¿Sabemos gestionar esas emociones? Porque estamos hablando que a los niños desde bien pequeños, como ha cambiado ahora la educación, sabemos detectar cuando una persona, o nosotros mismos, ¿no?, estamos tristes, estamos apagados. Hay veces que es muy importante poder llamar a las cosas por su nombre, y igual que los niños les dices, no, pues es normal sentirse triste, o en este momento lo que te pasa es
X, ¿sabemos definir nuestras emociones? No, nos cuesta horrores definir las emociones. De hecho, en consulta yo le pregunto muchas veces a las personas, ¿qué tal lo sentís? Cuando me dicen que mal, me dicen por qué. Y cuando sentís bien, no saben decirme por qué se sienten bien. No solo eso, sino que a qué nos han educado muchísimas veces. A que es de débiles llorar, es de débiles expresar un dolor, es de débiles decir que no te encuentras bien, y nos educan en un continuo mundo de no te puedes quejar, tiene que estar todo perfectamente bien, todo es competitivo a nuestro alrededor, tienes que llegar a un límite que para ti es inalcanzable, pero aún así la presión está ahí, entonces tú no puedes decir a nadie que te encuentras mal. Entonces, ¿cómo te defines cuando estás mal? ¿Qué es estar mal? Porque en muchas ocasiones las personas, cuando alguien se encuentra mal o se siente mal, lo aparta y le dice que es eso, le resta importancia. Y todas las emociones hay que validarlas, las positivas y las negativas. De hecho, hablamos muchas veces de la depresión encubierta, y muchas personas, vosotras en vuestro medio de trabajo, lo tenéis que haber sufrido muchísimo. Tú la primera, supuestamente es una vida ideal. Tienes un trabajo, reconocida socialmente, eres una persona proactiva, sois personas proactivas. Y no te quejes, que mira cómo vives. Es como te lo cuento de verdad, cómo vivimos. Claro. Sí, pero está claro, ahora que estamos hablando del tema laboral, es súper importante, o sea, ya se ha demostrado que trabajadores motivados son trabajadores que rinden más, ¿no? Tienen esa mayor efectividad en su trabajo, y muchas veces ya no es simplemente estar remuneradamente bien económicamente, sino también cuando una persona se siente a gusto en su ambiente laboral, eso hace muchísimo, y eso tiene mucho que ver también con la salud mental, y cada vez más empresas, ¿no? Están comprometidas con este tema, y a la vista está, ¿no? Los porcentajes. A ti que te gusta mucho hablar de datos y porcentajes. Los datos, está comprobado. Sí, los datos son importantísimos. Yo tengo apuntado muy bien en 2024 todas las personas que tienen una empresa, principalmente gracias a CaixaBank por dejarnos estar aquí, los costes por bajas por estrés superarán los 30.000 millones de euros en España. Entonces, si ya vamos a estas cifras de la importancia de la salud mental, ya no solo a nosotras como individuos, como seres individuales, sino a nivel corporativo, a nivel de empresa, igual tenemos que empezar a tratar a las personas que trabajan con nosotros de una forma positiva, hacerles ver que son importantes, que forman parte de este equipo. Que no son números. Efectivamente, valorar el trabajo bien hecho, porque yo creo que en muchas ocasiones ha pasado que estamos una semana, 2 semanas preparando un proyecto, vamos donde nuestro director, donde nuestra directora, donde el presidente, le presentamos el proyecto, y lo primero que hace es decir que no vale absolutamente para nada, que el trabajo está mal hecho, entonces no te refuerza de manera positiva, sino que todo el esfuerzo que ha habido de fondo no lo valora, y eso condiciona un ambiente de trabajo muy malo y muy negativo. Sí, porque al final te hace que no quieras hacer nuevos proyectos, que cada vez que tengas una idea digas, mira, me la guardo porque para el caso que me hacen, ¿no? O que no confíes en ti, la autoestima, justo. También, ¿no? Claro. ¿Cuántos jefes o jefas de forma injusta también te han pequeñito. invalidado? Exactamente. Y cuando en muchas ocasiones son problemas de egos, ya lo hemos hablado numerosas veces. Por tanto, salud mental está en todos los rincones y todos los aspectos de nuestra vida, desde pequeños, jóvenes a mayores, ¿no? Sí. De hecho, las conductas autolíticas en niños y adolescentes han aumentado durante los últimos años. Una conducta autolítica es que un niño o un adolescente coja, por ejemplo, una cuchilla y se empieza a hacer cortes, o que se dé cabezazos contra las paredes, puñetazos. Entonces eso lo hacen en muchas ocasiones como forma de escape, como vía de escape, porque tiene una tensión tan enorme que de alguna manera tiene que salirse una conducta totalmente desadaptativa. No tenemos que perder la cuenta que en España, por ejemplo, van a sufrir ansiedad más de 4 millones de personas. Es una cifra alarmante. Si a eso unimos también las tasas de estrés, porque vivimos en un continuo estrés, es todo súper rápido, ese estrés se lo estamos enseñando también a los niños, que no tienen tiempo para nada. Un niño se levanta, tiene que ir al colegio, llega, viene a casa, come, a las 4 tiene que ir a inglés, a las 5 tiene que salir e ir a baloncesto, sale de 6, luego a las 7 va a ajedrez, y luego llega a casa y se pone a hacer los deberes. Entonces, ese continuo estrés, ese nivel de autoexigencia, se lo estamos pasando a los niños también. Más de 2,5 millones de personas sufren depresión. Es una barbaridad. A nivel mundial, los problemas emocionales son casi un 17%, más que los problemas cardíacos e incluso unas enfermedades como el cáncer. Entonces, ¿la salud mental es importante? Por supuesto. Es la base. Sí, ¿estamos educando en salud mental? De momento no.
Nos queda mucho camino por delante. Y otra de las preguntas también es, ¿tenemos acceso directo a nuestra salud mental? ¿Tenemos acceso directo a cuidarla, a saber gestionarla, a contar con profesionales? ¿Cuántas personas, lanzo esta pregunta, conocéis que han intentado tener una cita con un psicólogo en el Sistema Nacional de Seguridad Social y no han podido? Mismamente yo. O que la cita te la dan para... Claro, os voy a contar un caso, porque muchas veces pensamos, bueno, hablamos pues de historias de personas y yo creo que también está muy bien el poder poner un ejemplo personal, ¿no? Llega un momento en el que pues cuando estás sobrepasada de trabajo, etcétera, pues dices, bueno, pues viene muy bien, como comentabas antes, el poder contar con la figura de un psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, pues para la Seguridad Social creo que es algo que deberían incidir mucho más. No tienes que tener un problema muy grave para poder tener acceso directo al psicólogo, ¿no? Bueno, tienes estrés laboral y decides ponerte en manos de un psicólogo. ¿Y para cuándo te dan? Para febrero del próximo año. Eso es maravilloso. Sí. Y esta es la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay que esperar tanto para que te cita un psicólogo? Pues mira, porque si nos comparamos con los datos en Europa, en España hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. En Europa la media son de 18 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Entonces, si cada uno pensamos en la localidad en la que vivimos, o en la comunidad en la que vivimos, en la provincia, en la comarca en la que vivimos, hagamos un cálculo de cuántos psicólogos hay en la Seguridad Social en esa ciudad y cuántos debería haber. Pero no solo es eso, con los psiquiatras pasa exactamente lo mismo. Hay 9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes y en Europa la media son de 19 psiquiatras. Por lo tanto, si vamos sumando, hay 3 veces menos de psicólogos, por ejemplo, en España que en el resto de países. ¿Esto es alarmante? Sí, más que nada porque casi el 60% de la juventud española entre 15 y 29 años tiene problemas de salud mental y emocional. Luego, claro, están muy bien, y abogo por eso las consultas de los psicólogos privados, porque el Sistema Nacional de Seguridad Social en este país no da abasto, porque no se le ha dado importancia a la seguridad, a la salud mental y emocional. ¿Por qué? Porque lo decíamos en un principio, da vergüenza reconocer que vas al psicólogo porque es algo que no solo le pasa a las personas que están locas. Porque igual cuando nos apuntamos al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Ahora mes de enero, después de Navidad, que tenemos todos pues igual algún polvorón de más en el cuerpo que hay que sudar, ¿no? Eso no nos da vergüenza. Nos apuntamos para mejorar nuestro cuerpo, nos apuntamos para mejorar nuestro aspecto físico. Y por dentro nos da vergüenza contarlo. Se nos cae el ánimo y no podemos ir con alguien que nos lo suba. Los músculos arriba, el ánimo no. ¿Por qué pasa eso? Cultural. Totalmente cultural. Mucho prejuicio. Sí, muchísimo prejuicio. Si desde pequeños nos están enseñando lo que comentábamos al principio, de que llorar es de débiles, de que no puedes expresar ningún tipo de flaqueza, si te están contando que no puedes decir que te sientes mal o que te encuentras mal porque igual pierdes el trabajo, porque igual tus amigos van a dejar de ser tus amigos, o si decir que estás triste, ya incluso la gente adulta lo banaliza, eso la depresión es una tontería, eso de la ansiedad es una tontería. Yo personalmente he sufrido ataques de ansiedad. Sé lo mal que se pasa con un ataque de ansiedad. Entonces, no me banalices algo que a mí me dé la sensación de que me va a dar un ataque al corazón y me voy a morir. Porque además lo estás sintiendo a nivel físico. Sí, o sea, las sientes. náuseas son reales, Claro. la sensación de ahogo es real, y de repente alguien te está mirando en plan, vaya cuadro de persona que te está pasando. Claro, eso de está con nervios, que se escucha mucho. Entonces, lo que estamos enseñando a la gente es de que pequeñito, o sea, solo puedes estar mal físicamente, todo el resto no es importante. Hombre, es importante cuando hablamos ya en temas mucho más serios, cuando el suicidio es la primera causa de muerte no natural en este país. Cuando las últimas cifras de suicidio han sido casi 4.300 personas. Entonces, es importantísimo. En el mundo, al año hay 800.000. Somos más conscientes, por ejemplo, de los accidentes de tráfico, ¿no? Por ejemplo. Y le damos mucha importancia a no bebas al volante, a ponte el cinturón, si vas en moto usa casco, pero luego este tipo de problemáticas, digamos, es como que se barren debajo de la alfombra en la mayoría de los sentidos, además. O sea, a nivel comunicación me refiero en medios, publicidad,
A ver, Sí. hay alguna campaña, ¿no? Se va viendo cada vez más en la tele alguna campaña en contra del suicidio, pero sí, falta, ¿verdad? Sí, yo creo que a nivel de comunicación, nosotros los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande, no se puede banalizar este tema, pero también tenemos que ser consecuentes y responsables, cuidar muy bien también pues, ese lenguaje, como muchas veces siempre dices, el lenguaje crea pensamiento. Es una frase de Vanessa que la vamos a tener interiorizada, porque cómo nos hablamos marca la diferencia, pero también cómo nos hablan. Cómo nos hablan desde los medios de comunicación cuando nos han mostrado que tenemos que tener una vida perfecta y que es perfecto, ¿no? Gracias a que ahora las cosas van cambiando, a que a través también de la figura de creadores de contenido, Instagramers, también están dándole más visibilidad a la importancia de cuidar de nuestra salud mental. Las cosas van cambiando, pero van cambiando muy lentamente, porque hasta hace menos de quizás 50 años, incluso las propias mujeres teníamos que cuidar muy bien de lo que decíamos, de cómo actuábamos y de mostrarnos perfectamente preparadas, una vida perfecta, y no hablar de la problemática a lo mejor que nos rondara en la cabeza. También a nivel laboral creo que es muy importante también lo que estábamos comentando, ¿no? Que las mujeres cada vez tienen mayores puestos de responsabilidad, cosa que también les genera su ansiedad, sus momentos de tensión, de estrés, y eso también es importante, ¿no? De hecho, vosotras, en vuestro trabajo, ¿no sentís que tenéis que demostrar Más que el resto? Uh-huh. Y que tenéis más presión que el resto, y que tenéis que estar más perfectas, más preparadas. Sí, y que por tenéis ejemplo, que... a nivel de imagen, esto es una cosa que tú y yo hemos hablado un montón de veces, Sí. de cómo te tienes que cuidar, de me traes mala cara, píntate un poco, arréglate esos pelos, y es como, trabajo con un pelocho al lado que no le estás diciendo nada, y yo tengo que salir aquí como, pues yo qué sé, Juncal Rivero, noche de fiesta, Sí, ¿sabes? tal cual. O sea, ¿qué está pasando? Mi cerebro no vale, lo que yo tengo que contar no vale, soy el escaparate. Es un poco, ¿no? Que, a ver, que esto por suerte está cambiando y cada vez vemos más en los chicos también, ellos mismos se preocupan de su imagen, pero lo que es la otra parte, la parte que exige, no veo la misma exigencia a unos que a otros. No, siempre se tiene que demostrar mucho más, entonces la presión siempre está en eso que comentabais muy bien, tienes que estar perfecta, tienes que hacer tu trabajo mejor que el resto. De hecho, cuando una mujer consigue un puesto de trabajo y esa mujer es atractiva, es una mujer guapa, es una mujer Algo con habrá presencia, efectivamente, lo que hacemos directamente es que infravaloramos las capacidades que tiene esa mujer, porque es así, y lo que decimos es que, muy bien dicho, lo habéis comentado muy bien, algo habrá hecho para estar en este puesto, que no va enfocado a su título universitario, las horas sin dormir o los viajes que se pega para conseguirlo. Claro, pues por el físico que tiene. Claro. Entonces, las personas no solo somos continentes, somos contenido. Claro, entonces, por mucho que el continente sea bonito, si el contenido no suma, entonces al final acaba cayendo por su propio peso. Y es verdad que tenemos mucha más presión en todos los sentidos, y emocionalmente eso hace que nos exijamos nosotros mucho más, pero se nos exige desde que somos niños, y se nos exige desde que somos pequeñitos. Y es verdad que el lenguaje crea pensamiento, y cuanto más nos repiten una cosa, al final es lo que vamos a acabar pensando de nosotros mismos. Y si nos repiten continuamente de que no somos personas válidas, de que no merecemos la pena, de que no aportamos nada a esta sociedad, ni como seres, ni como personas, ni como profesionales, al final te lo crees. Te lo acabas creyendo. Y hay una cosa que se llama sesgo confirmatorio en psicología, profecía autocumplida, que es, yo tengo una teoría en mi cabeza y de esta teoría me quedo con esas situaciones que confirman el pensamiento que yo tengo. El resto, no, les doy una patada. Claro, si durante mucho tiempo me arrepiento que no soy válida, entonces, ¿qué creo yo de mí misma? Lo interiorizas. Efectivamente, y al final iré caminando por la calle con la cabeza gacha, iré a una entrevista de trabajo y mi comunicación no verbal, que da muchísima información, estará demostrando que yo no creo en mí misma porque daré la mano de manera muy flojita, porque no miraré directamente en los ojos. Entonces, todo eso va sumando. Y lo que decimos, eso ya no es solo a nivel físico, es nuestra salud mental, es nuestra salud emocional, es la base. Es la base para todo. Claro, efectivamente. Hay gente que lo llama felicidad, ¿no? Muchas personas piensan, bueno, pues mi felicidad es X. Al fin y al cabo, la felicidad es algo tan sencillo como estar a gusto en tu propia mente, en tu propio cuerpo, ¿no? Temas para afrontar una mejor salud mental, siempre nos dices el deporte, el sueño, el descanso, la correcta alimentación, pero esto también hay que trabajarlo
mucho desde los medios de comunicación, desde las redes, desde diferentes plataformas. También gracias a esta plataforma a través de CaixaBank creo que también es importantísimo el darle difusión, porque también estamos tratando el tema laboral, que ocupa una grandísima parte de nuestro tiempo, de nuestra vida. Totalmente. De hecho, cuando vamos al trabajo y los compañeros de trabajo nos lo hacen fácil, Vas contento. vas contento. Cuando tus compañeros de trabajo te lo hacen difícil, es una tortura enfrentarse a eso. Yo creo que las 3 personas que estamos aquí sentadas, muchas personas que nos estarán oyendo, nos están viendo, se van a sentir identificadas. Personas que están aquí sentadas viéndonos, asintiendo, también supongo que se sentirán identificados. Y es verdad, es así. Al final, las personas somos el cúmulo de muchas cosas que nos van pasando a lo largo de nuestra vida y de muchas cosas que nos van diciendo a lo largo de nuestra vida. A mí me gustaría lanzaros una pregunta. Si yo os digo, ¿qué persona es la primera persona que pondríais en vuestra lista? ¿Quién sería? Bueno, yo es que soy muy buena estudiante y me lo aprendí muy bien, entonces, debido a que Vanessa casi no repite las cosas, soy la primera de mi lista. Pero antes de que te la repitiera, ¿quién era la primera de tu lista? Depende del momento, pero yo nunca estaba en los primeros, ni siquiera 10 puestos. Vale. ¿Y en tu caso? Doy fe. Después de todos nuestros programas, aparte, he aprendido, no lo he interiorizado, que soy la primera de mi lista, pero no sabemos muy bien la teoría, pero esto es como aprender un nuevo idioma. Siempre lo digo, salud mental, autoestima, todo es como aprender un nuevo idioma, ¿no? Y hay veces que la gente aprende los idiomas a través de un podcast, te lo repites muchas veces y eso es lo que vas a llevarte para interiorizarlo, ¿no? Entonces, también gracias a tu figura de estar insistiendo, pues ya vas interiorizando que al final tú tienes que tener tu prioridad, porque para poder ayudar, para poder estar dispuesta en otros campos, tienes que estar tú bien. Y eso no es fácil, y eso hay que trabajarlo, y todo se trabaja. Esto no es, vamos por arte de magia, hay que quererse. Cuando te dicen a ti, hay que quererse una misma. ¿Cómo lo haces? ¿No? ¿Cómo lo haces? Es que al final somos muy conscientes cuando elegimos una pareja para pasar nuestra vida, por ejemplo. Una pareja, un perro, un gato, quiero decir lo que sea. No somos muy conscientes. Bueno, es cierto, pero me refiero, tenemos unas expectativas de qué vida quiero tener, cómo quiero que sea mi vida en pareja, tal, y tienes como unos mínimos o unos caminos que tú recorrerías. Sí. Y en eso somos conscientes de que vas a pasar muchos años con esa pareja, pues por ejemplo si decides casarte, ¿no? A priori es un plan a largo plazo, ¿no? Pero ese largo plazo, la primera persona con la que vas a estar es tú mismo. Efectivamente. Claro. O sea, nunca vas a estar solo, porque siempre va a estar tu cabeza contigo. La cabeza a veces puede ser tu peor enemigo, lo sabemos también. Entonces, por eso creo que ese idioma que tú dices, ese aprender a hablarnos, aprender a tratarnos, darnos a veces, hay días que igual, pues has tenido un mal día y estás enfadado y de repente entras por la puerta y pagas con el que está en el sofá sentado. O con una taza que has cogido, has cerrado mal el armario, yo qué sé, y lo ha apagado un trasto. Igual lo que tienes que hacer es aprender a respirar, identificar que tienes un cabreo del tamaño de la Catedral de Burgos y decir, pues yo ahora mismo lo que me va a venir bien para bajar revoluciones y seguir con el día es darme una ducha de agua caliente, tomarme un té, hacer el pino con las orejas, cada uno lo que os vaya, pero me refiero, conocerte para regularte. Y eso que comentaba antes María, ¿no? De que no identificamos muchas veces nuestras propias no sabemos pensamientos. Es como seguimos siendo niños de alguna forma, ¿no? Porque un niño hay veces que llora y no sabe por qué. A ver, cariño, ¿qué te está ocurriendo? Se nos ha olvidado hablar a nuestra niña, a nuestro niño interior, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo siempre hay una parte que ha quedado ahí, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con lo que nos comentabas en otras ocasiones del apego. Dependiendo un poco de ese apego que hayamos tenido, en la infancia. Depende ¿Cómo mucho, nos vamos a hablar? Efectivamente, la relación de apego que tengamos en la infancia con nuestras principales figuras de apego, que son nuestros padres, tíos, abuelos, hermanos. También. Y es verdad que la familia en general, el mejor apego es el apego seguro. Tú sabes que tus padres están ahí, vas a tener un problema, tus familiares van a estar ahí, vas a fallar, te van a poner tus límites, te van a decir lo que está mal hecho, pero nunca vas a sentirte solo y nunca vas a sentir que te abandona. Después el apego evitativo, el apego ansioso o el apego ambivalente son esos apegos en los que los padres están de repente, un día te dan cariño, otro día te gritan, otro día te dan voces, otro día no están en casa y eso al final te genera muchísima inseguridad, mucha ansiedad y muchos problemas de autoestima. Entonces tú al final lo que vas a crecer es con un problema en el que tú emocionalmente no estás bien y crees que las personas que te rodean te van a fallar.
Entonces, de adulto vas a ser una persona dependiente y una persona que buscará parejas que le dominen. Y claro, las relaciones de pareja que busque tampoco van a ser sólidas, ni van a ser satisfactorias, ni van a ser positivas. ¿Por qué? Más que nada porque yo me voy a hacer muy pequeñita frente a otra persona que va a tener más poder que yo y se va a hacer más grande. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear unos vínculos totalmente desadaptativos. Y es verdad que lo que tenemos que repetirnos a nosotros mismos son cosas que nos sumen, cosas positivas. Y todo el mundo tenemos el derecho a estar mal. Yo lo digo muchísimas veces, yo tengo el derecho a estar mal y el derecho a quejarme y a expresar mi queja, regocijarme en el dolor, en el sufrimiento. Ahí ya no, porque rumio constantemente y no salgo parezco un hámster cuando está en la rueda ahí, en la jaula, y dices, pero pobrín, que baje. Una vez que baja, lo ves súper feliz, pero vuelve otra vez a meterse en la rueda. Pensamientos rumiantes. Efectivamente. Claro. Sin embargo, cuando ya ese hámster le compramos una jaula mucho más grande, que ya tiene su caseta, que tiene un tobogán, ya no se pone casi en la rueda. ¿Por qué? Porque conoce un mundo mejor. Entonces, deja de seguir ese pensamiento cíclico, ¿vale? Vamos a dejar de hacer eso. Principal, rodearnos de personas que nos sumen y personas que nos aporten. Yo creo que todo el mundo aquí hemos coincidido con alguien en esta vida que nos ha restado, que nos ha... la energía que teníamos, que nos ha dejado sin energía, y al final evitamos ya no quedar con esa persona porque decimos, es que, o sea, no puedo, me agota. Sí, me agota. Vampiros, ¿cómo se llaman esos vampiros emocionales, o sea, te quitan tu energía. Si preguntamos aquí a Sandra y Joseba, directora y subdirectora de CaixaBank, que estoy en Ponferrada, si alguna vez han estado con alguna persona que le chupe su energía, yo creo que le habrá pasado eso alguna vez. O si cuando vengan el lunes a trabajar les preguntan a sus compañeros, ¿cuál es una primera persona a vuestra lista? Me gustaría saber lo que os dicen, a ver a quién ponen como primera persona de su lista. Y es verdad que yo sea mi primera persona de mi lista. No quiere decir que yo sea una persona egoísta, ni que vaya por la vida creyéndome más que nadie, sino que si yo estoy bien, a las personas a las que quiero les ayudaré mucho más que si yo emocionalmente estoy mal. Si emocionalmente soy una persona que está rumiando continuamente, que soy una persona negativa, y principalmente si no busco ayuda. Exacto. No es de débiles buscar ayuda, es algo que yo creo que las tres queremos dejar muy claro a todo el mundo. No es de débiles pedir ayuda, no es de débiles buscar ayuda, y no es de débiles decir emocionalmente estoy pasando por un mal momento. Porque cuando tenemos una carga y la compartimos, yo cuando me comparto mis cargas con vosotras, menos carga. Yo me siento genial, estoy mucho más ligera. Cuando en consulta a mí me viene la gente y comparte su carga conmigo, se sienten mucho. Es que hablar libera mucho. Claro, siempre libera. Es posible, con lo que estabas comentando ahora de que nos sentimos egoístas, que muchas veces malinterpretemos esa sensación y confundamos confundamos amor propio con egoísmo. De hecho, nunca os han dicho, no presumas de esto, o si te da bien, a mí me pasaba, si me da bien alguna asignatura, no digas que se te da bien, porque parece que pasa con las comidas, la falsa modestia, ¿no? Efectivamente. Eso nos lo decían, ¿no? Por ejemplo, en las aulas o nuestros padres, o lo han vivido nuestros abuelos. Bueno, no hay que... ¿Qué tal? Bien, bueno. Como que siempre... restando. Restando, y como ensalzar algo que se nos da bien es como de personas que van sobradas por la vida. Y creo que hay una delgada línea, ¿vale? Porque también quiero hablar de algo que me parece muy importante. Es que hay que tener amor propio, hay que cuidar de la autoestima, pero cada vez estamos viendo generaciones de adolescentes que se han tomado esto al pie de la letra, y esto lo hago por mí, hay una delgada línea. Y sí hay una sociedad muy egoísta, porque vivimos en una sociedad muy individualista también. A nivel económico esto nos lo han vendido así, ¿no? Entonces creo que es muy importante también el poder diferenciar, el poder decir, voy a cuidar de mí para poder estar también como sociedad, ¿no? O sea, poder cuidar del resto. Y claro, realmente se nos permite flaquear, se nos permite tener un punto débil, ¿no? Y aquí pasa que pasamos de la respuesta pasiva, aguanto la situación, no digo absolutamente nada, me callo la boca. Aguantar y callarme la boca hace que me sienta súper mal conmigo misma, y pienso continuamente, para la siguiente vez voy a decir algo, voy a expresar la queja, y me callo, y me voy acumulando sentimientos negativos. ¿Y qué hago? De ahí paso a la respuesta agresiva, exploto gritando, mandando todo a sitios al carajo, oscuros, muy lejos, diciendo que no puedo más, incluso llegando al punto de querer mandar todo a otro país e irme y por fin dedicarme tiempo a mí mismo, porque estoy tan saturada emocionalmente que no puedo más, porque no se me permite fallar, porque no se me permite estar mal. Y eso, por desgracia, se le está inculcando a los niños desde muy pequeñitos. Tienes que hacerlo todo bien, porque te comparo con el niño de al lado,
oye, que saca mejores notas que tú, que encima tiene el móvil de última tecnología y al final tenemos que por comparación social tenemos que estar siempre por encima del resto. Por lo tanto, si tú flaqueas, al final no vas a conseguir tu objetivo, porque este son competencia. Y en esa competencia vivimos otra vez inmersos en ansiedad continua, estrés continuo, ir de aquí para allá, y volvemos a no priorizarnos y a no ser las primeras personas de nuestra lista. Y eso es fundamental y básico, y no es ser egoísmo, es quererse a uno mismo, porque nadie nos va a querer tanto como nosotros a nosotros mismos, porque somos... Así debería de ser. Efectivamente, efectivamente. Entonces no confundamos una cosa con otra, que al final desde pequeñitos nos hacen ver que solo destacamos por lo negativo y lo positivo no nos lo van a decir, o sea que nos lo creamos. Pues nos lo tenemos que repetir día a día. Y como hemos visto, ¿por qué la importancia de la salud mental es decisiva en nuestra vida? Por todo esto, por todos estos 33 minutos de los que hemos estado hablando, debatiendo, y que nos encanta también pues que la gente interactúe con nosotras a través de las redes. Y hablando de redes, vamos a emplazaros para el próximo podcast, en el que vamos a hablar en más profundidad de cómo nos afectan las redes, porque en muchos casos nos afectan de forma negativa, que nos afectan nuestro día a día, generándonos dependencia, y también cómo nos afectan a nuestra salud mental, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, y que si cualquiera que nos esté viendo y escuchando tiene alguna duda, alguna sugerencia, que nos lance esas preguntas que nosotras vamos a responder, y estamos encantadas. Y si queréis plantear algún tema nuevo, algo que tengáis, pues eso, como el hámster, dando vueltas en la cabeza, lanzarlo, pasarlo por DM si no queréis dejar vuestro nombre, no hay ningún problema, no hace falta compartirlo, que os venís más arriba y os apetece hacer un vídeo, mandadlo también, pero queremos que participéis, queremos que seáis los primeros de vuestra lista, y de esta forma ayudaros a ir poniéndoos, ¿no? Plazas más altas. Plazas más altas, metas a corto plazo, poco esfuerzo, mucha recompensa, y al final es, ahondando en el siguiente tema, ¿quién dirige la vida? ¿Quién dirige tu vida? Una persona que tiene una cuenta con 100.000 seguidores y te hace ver que tiene una vida ideal cuando realmente no es así, y quieres imitar a esa persona, o diriges tú tu vida porque tú eres el agente causal de tu vida, es algo interno en ti y no una persona externa que lo que hace es vender algo que no es real. Contestamos en 15 días. Gracias a CaixaBank, y recordamos, ya que estamos hablando de personas, CaixaBank trabaja con números, pero cada persona es importante. Nos vemos en la primera de tu lista.